Gloria a Dios. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta hermosa hora. Bendecimos al Señor en esta mañana preciosa. Dios les bendiga. Saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo y estamos contentos con el Señor porque en su infinita misericordia nos da la oportunidad de un nuevo día y de disfrutar de estas misericordias que son nuevas cada mañana. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo por sus bondades, por su amor. Saludamos al pueblo, saludamos a la iglesia, a los amigos, aquellos que están conectados a la web. Dios les bendiga. Le invitamos a que abran sus corazones y estén atentos al mensaje, a la enseñanza, a la palabra del Señor. La palabra declara de que viene la fe por el oír la palabra de Dios. Así que esté atento a sus oídos, su corazón presto, su espíritu dispuesto para escuchar, para entender y pedir al Señor que sea Él derramando de sus ricas y abundantes bendiciones, porque Él las tiene y Él se las da a aquellos corazones sinceros. Así que saludamos al Señor en este espacio de Restaurando Vida. Recuerde de que el único que puede restaurar las vidas, sanarlas, salvarlas, libertarlas es nuestro Señor Jesucristo, al cual el Padre envió en propiciación por nuestros pecados. Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Él es la respuesta para toda la humanidad. Él es la única respuesta, amigos, hermanos, iglesia del Señor. Bendecimos al Señor y damos gracias por ese don inefable, por esa bendición, por ese regalo, por esa salvación tan grande, a la cual también Dios la dispone hoy, en esta mañana, en este día, para las vidas, los amigos que quieren agarrar esa bendición, esas misericordias gratuitas. Es gratuita. La palabra declara en Isaías, el Señor dice: venid y comed y comprad sin dinero vino y leche, para que conozcáis las misericordias del Señor eternas. Esas misericordias, como declaró el apóstol Pablo, esa bendición del Señor, que es el evangelio de la gracia, y que a Él le era impuesta necesidad de predicar el evangelio gratuitamente. Y así estamos también nosotros, porque hemos de dar de gracia lo que de gracia recibimos, y esa gracia ha sido otorgada por los méritos de su Hijo amado Jesucristo. Dios les bendiga. Vamos a leer las Sagradas Escrituras en esta hora. En el Evangelio de Mateo, capítulo 13. La leemos honrando al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y dice a la letra así: la parábola del sembrador. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y pronto brotó porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y toda, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Buen Dios y Padre Celestial, muchas gracias. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, Señor, y venimos ante ti, reconociendo que tú eres Dios, Rey, Señor y Salvador, justo, redentor, bueno, grande. Usted que habita en los cielos, Señor, henos aquí, Señor, nos presentamos delante de ti, presentamos esta audiencia, presentamos, Señor, todos los que están a través de la web, por medio de la internet, Señor, desde Managua, Nicaragua, para todo el mundo. Tu gloria y tu gracia se manifieste y resplandezca para, Señor, traer luz, libertad, paz, consuelo, salvación, que está por tu palabra, Dios mío. Palabra declara: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, y si el Hijo libertare sería verdaderamente. Tu palabra declara: yo soy el camino, la verdad y la vida. En ti está la verdad, en ti está la respuesta. Sé tú trayendo consuelo, salvación, libertad, sanidad al alma, a la mente, al corazón y a los cuerpos, Señor, quebrantados y enfermos. Extiende tu nombre, Señor,
que tu palabra corra y sea glorificada y cumpla el propósito por el cual ha sido enviado. Desde ya atamos todo poder de las tinieblas en el nombre de Cristo Jesús por tu palabra. Tu palabra declara que todo lo que atamos en la tierra será atado en los cielos, y atamos principados, potestades y gobernadores en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús sea tu nombre glorificado y manifestado, Señor. Redarguye, Espíritu de Dios, da convicción de pecado, de justicia y juicio a esas vidas y esas almas que necesitan, Señor, esos hombres, mujeres, ancianos, jóvenes y niños que necesitan, Señor, escuchar tu palabra, venir a ti y conocer, mi Dios, los misterios, la bendición, la respuesta, la revelación que está en ti, mi Dios, y tú se la has mostrado, Señor, a aquellos que vienen con corazones sinceros, humildes, mi Dios amado, sencillos delante de ti, a reconocerte como Dios, Señor y Salvador, que tú eres, Señor, el justo, que tú eres el bueno, Padre, y que te acuerdes que somos polvo en el nombre de Jesús. Tu sangre preciosa, Señor, es la que lava y limpia de pecados y de culpas, Señor amado. Tú eres el Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La palabra del Señor nos enseña en esta parábola. Primero vamos a definir el término parábola. La parábola es una historia de la vida real que presenta una gran enseñanza. La parábola son enseñanzas, la parábola son ilustraciones que contienen grandes verdades aplicadas de la vida real a la necesidad del hombre, a la necesidad de esta humanidad, a la necesidad de cada individuo. Entonces hablamos que la parábola era un instrumento por el cual el Señor en este tiempo, Mateo capítulo 13, confirma de que Dios usó este método en la persona de Jesús, usaba estas ilustraciones para hablar grandes verdades. Las verdades eran contenidas por medio de esta figura literaria para enseñar al pueblo, traer sobre el pueblo una verdadera realidad y que era aplicada a la vida de cada ser humano. Estas parábolas Dios las usa como un instrumento de traer bendición a las vidas. Los discípulos le preguntaron al Señor que por qué hablaba por parábolas, pues no lo habían entendido. Las parábolas tenían doble propósito. Primero era revelar a los hombres de Dios, a los siervos, a los hijos de Dios, los misterios del reino del Señor, pero a los de afuera la palabra declara que eran ocultados estos misterios y estas grandes verdades, porque había muchas vidas que no venían con corazones sinceros y verdaderamente humillados delante del Señor para conocer estos misterios. Esos corazones no eran verdaderamente dados a entender las verdades de Dios, sino que lo hacían en muchas ocasiones con doble propósito. Seguían a Jesús para oír sus palabras y oír qué hablaba el Señor para poder atacarle, para poder acusarle y para poder tentarle. Mientras que otros venían con corazones sinceros, dispuestos a escuchar y entender de que dentro de las parábolas había un mensaje verdadero de parte de Dios para la vida del hombre y que el hombre verdaderamente reconociera su condición y supiera quién era el que estaba hablando. La palabra declara de que esta parábola del sembrador da como enseñanza de que el Señor deja por sentado el tipo de vida y corazón que el hombre tiene al poner atención a su palabra. Recordemos que el sembrador es el Señor, la semilla es la palabra, pero la tierra es el individuo, el corazón del hombre, y cómo el hombre está delante del Señor, qué actitud tiene para recibir esa palabra. Si esta palabra viene, si la verdad es que viene para libertar, para dar al hombre buena enseñanza, para dar al hombre sabiduría y entendimiento, no todos estaban capaces de recibirla, porque muchos venían verdaderamente con necesidad, pero otros venían con doble intención o con otro propósito. Muchos, a través de la historia, nosotros hemos conocido que a través de que Dios obra milagros, maravillas, unos están para darle gloria al Señor y otros están para
curiosear, para saber qué es lo que se da, para indagar cómo se dio y divulgar para bien o mala fama las obras que Dios hace. En este propósito Dios se revela y habla no solo a las vidas que están necesitadas, porque las vidas en este sentido son representadas por las diferentes tierras, los tipos de tierra. La Biblia declara de que la semilla es la palabra del Señor, pero la tierra es el escenario o la vida misma del hombre con un corazón dispuesto, sincero y humilde a recibir. O sea, con qué actitud el hombre recibe la palabra del Señor, con qué actitud el hombre oye la palabra del Señor y qué actitud demuestra el hombre al haber oído la palabra y que esta palabra haga efecto. Porque la palabra del Señor declara que no cae a tierra. Recordemos que esta tierra no es la tierra física, es la tierra que representa la parábola, la vida, el corazón, el alma y el espíritu del ser humano, y la actitud con la que él presta delante del Señor y pone para escuchar su palabra. Si es receptivo y esta palabra entra y haya cabida en el corazón del hombre y obra el milagro, obra el propósito por el cual Dios la envió, o esta palabra no cae en esa buena tierra, una tierra que es desierta, una tierra vacía, una tierra muerta, una tierra estéril, hablando de la vida, del corazón, del alma, el espíritu y la actitud que el hombre pone o el oyente pone a recibir la palabra. Pero la palabra del Señor tiene poder. La palabra declara en Jeremías de que no es mi palabra, declara el Señor, como martillo y como fuego. No es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Dios en su misericordia quiere quebrantar esos corazones de piedra, pero cuando el hombre está dispuesto y es receptivo a escuchar la palabra del Señor, la palabra hace el efecto y cumple el propósito por el cual ha sido enviada. Dios siempre ha querido mostrar y ha mostrado su gracia a través de su Hijo amado Jesucristo, y el mismo Jesús, saliendo según el contexto, salía de la casa de Pedro y junto al mar él se sentó para que la gente que le seguía escuchara sus palabras, escuchara sus razonamientos, escuchara de su viva voz. Y viendo que la multitud era mucha, entró en la barca, se sentó y toda la gente estaba atenta a escuchar sus enseñanzas, sus palabras, a escuchar el mensaje, porque recuerde que este asunto es revelar al hombre el reino de Dios, los misterios de Dios, pero la palabra declara que Él esconde sus cosas o sus verdades a los sabios, a los entendidos, para revelárselas a los niños. ¿Por qué los sabios y los entendidos? Los sabios y los entendidos que humanamente y carnalmente están en esta tierra, pero que sensibles no son al espíritu y a la palabra del Señor, porque esa sabiduría y ese entendimiento es humano, es carnal. Y la palabra declara que el hombre natural, aquel que ha adquirido sabiduría de este mundo, porque muchos se preparan para escoger o tener conocimiento y tener sabiduría, y estudian y se preparan y se capacitan, entonces llegan a tener un conocimiento de esta vida, pero no de los asuntos espirituales, que son otras cosas. Cuando el Señor habla de este asunto, habla de misterios y habla de revelaciones del reino de Dios, que ha sido manifestado por medio de su Hijo, por medio de su palabra, y ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. El reino de Dios se ha manifestado a nosotros y se ha revelado, por tanto la palabra declara de que, como Juan el Bautista y el mismo Jesús predicaban, el reino de los cielos se ha acercado. Por tanto, haced frutos dignos de arrepentimiento. Pecadores deben de venir a Cristo para reconocer de que han pecado delante de Él y sean limpios por su gracia, por su sangre, por su misericordia, y sean restaurados al reino de Dios, porque
El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu porque para él son locura, pues han de entenderse espiritualmente, declara Pablo a los Corintios en el capítulo 2. La palabra nos enseña entonces que los misterios son asuntos que Dios tenía desde antes de la fundación del mundo a través del Antiguo Testamento y se revelan, y aún en el Antiguo Testamento se presentaban y son revelados y manifestados en el Nuevo Testamento. A una misma iglesia era un asunto del misterio del reino de Dios y era dado y enseñado a aquellos sencillos, humildes, con corazones sinceros que reconocían la palabra del Señor. Dios enseña en su palabra y en su misericordia que a los humildes y sencillos y que tiemblan ante su palabra, Dios va a revelar sus misterios, sus bondades y su gracia. Hablamos del terreno donde es sembrada esta semilla. Son 4 tipos de terreno, son 4 tipos de categorías de vida de humanos, de hombres y de mujeres que están verdaderamente sedientos y necesitados de la palabra del Señor, pero qué actitud ellos presentan al escuchar la palabra y con qué disposición verdaderamente se rinden a Jesucristo para que esta palabra haga el efecto y cumple el propósito, y es de que el hombre vuelva al Señor, que el hombre se restaure como al principio y que el hombre verdaderamente reconozca su condición, que ha pecado delante del Señor, para que sea restaurado, limpiado, purificado y sea salvo y sea trasladado de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. La palabra nos enseña de que Dios siempre está haciendo, el interés del Señor está haciendo hincapié en que el hombre atienda y escuche la palabra. Por eso el versículo 9 del capítulo 13 dice: el que tiene para oídos para oír, oiga. Es necesario entonces hacer una reflexión, porque todos tenemos oídos para oír, pero no para entender. Otros tenemos oídos para oír, pero no comprender, no atender a la voz, sino simplemente oidores. La palabra nos declara en Santiago de que Dios quiere que no seamos simplemente oidores y oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Entendamos entonces, el sembrador es el Señor, la semilla es la palabra, y esos diferentes terrenos son la vida, el corazón y la actitud que el ser humano presenta al oír la palabra. Pero también cuando el Señor fue preguntado por sus discípulos de que qué significaba eso, también el Señor da la explicación a la palabra del sembrador, y el Señor dice que el anhelo y el deseo de Él es que la palabra entre en el corazón como esa semilla que cae en tierra, y que si esa tierra es buena tierra, vaya a germinar y dé frutos. Y aquella semilla que no cayó en buena tierra no puede dar fruto. Y se habla de diferentes tipos de tierra aquí. Y una es la que la semilla cae junto al camino. Este camino es la vida misma donde el hombre está y se presenta. Pero la palabra, el propósito de Dios y el propósito de la palabra es que esta palabra haya cabida en el corazón del hombre, pero es el hombre el quien tiene que hacer su decisión. El hombre es el ser humano es el que tiene que darle el sí al Señor y que esa palabra obre un efecto. Al igual que la semilla es recibida por una buena tierra, igual que en la enseñanza, esta semilla cayó junto al camino. No es una tierra labrada, no es una tierra preparada, es una tierra donde se da el paso de cada caminante, y por lógica entendemos de que esta semilla no puede germinar. ¿Por qué? Porque el caminante usa el camino, valga la redundancia, y pisa la semilla, y esta semilla verdaderamente se echa a perder. Otras que pueden quedar libres o vivas
En el mismo camino, la palabra declara que vienen las aves y la comen. Otra parte cae en pedregales. Recordemos que entre piedra y tierra no puede ser una buena tierra preparada donde pueda germinar la tierra, pero como hay segmento de tierra, pueda la semilla luchar con el tiempo, con el pasar del tiempo, querer germinar, pero las piedras la ahogan. Las piedras, al caer el sol las quema y las piedras no dan libertad, ya que debido a su falta de tierra, la semilla no puede brotar ni germinar por no tener profundidad, declaran las Sagradas Escrituras. Y se seca, se muere, porque no tenía raíz. Por más que la semilla luche, querer entrar, porque ella tiene un proceso, otro tipo de semilla cae, la misma semilla cae en otro tipo de tierra y cae entre los espinos. Los espinos están sembrados, están en la tierra, pero debido a su propia composición o debido a su propia naturaleza, ellos ahogan la semilla y la semilla no puede llegar a la tierra porque ellos están ocupando ese terreno ya cultivado. Recuerde que el espino crece por la misma naturaleza, la misma bendición de la naturaleza hace que la tierra germine, produzca hierba, pero esta hierba es una hierba que no sirve para nada. Los espinos crecen y ahogan la semilla. Pero el otro tipo de terreno o la otra parte de la semilla cae en buena tierra. Quiere decir una tierra preparada, una tierra útil, una tierra buena para cultivar, una tierra limpia, una tierra despalada, una tierra ya lista para la siembra. La semilla cae porque ya está lista, preparada, abonada, y la tierra cae libremente y ella misma comienza a hacer su propósito. Así como la misma semilla naturalmente viene en buena tierra con todas las condiciones, comienza a dar todos los pasos y al final la semilla se profundiza en la tierra, echando raíz, teniendo vida y por la cual germina. Y no solo germina, sino que da mucho fruto. Y declaran las Sagradas Escrituras que lo da al 100, al 60 y al 30 por uno. Recordemos otra parábola de la palabra del Señor, cuando el Señor, caminando, llegó a donde estaba la higuera, y la higuera debía de tener fruto, pero no tenía frutos porque no era tiempo de fruto. El Señor, teniendo hambre, quiere hallar de la higuera fruto, pero como no lo haya, la reprueba, la maldice y le dice: nunca más haya fruto en ti. Pero esta parábola enseña que es la vida del creyente. Aunque la higuera literalmente tiene su tiempo para hacer, germinar y dar fruto, el Señor habla por misterios en esta parábola para enseñarle al hombre, al creyente, a la iglesia, al cristiano, al evangélico, de que debe dar fruto en todo tiempo. Si bien el Señor nos compara como la higuera debe estar siempre alimentada de las savias que es Cristo Jesús, como declaran las Sagradas Escrituras en Juan capítulo 15 acerca de la vid y de los pámpanos, dar fruto. Dios los limpia para que lleven más fruto y el creyente debe estar dispuesto, preparado, listo para dar fruto en todo tiempo. Entonces la parábola aquí es la enseñanza que da al creyente de que debe dar frutos dignos de arrepentimiento, frutos dignos de la bendición de Dios, frutos dignos de conocer a Dios, frutos dignos
de que somos hijos del Señor y hemos de dar frutos en todo tiempo. No vamos a dar el fruto cada vez que lo pidan, sino que es necesario que ella, por sí sola, el creyente, como la planta que germina para dar fruto, debe dar frutos conforme a su naturaleza. Si somos hijos de Dios, vamos a dar frutos conforme y lo que corresponde a los hijos del Señor. La palabra nos enseña entonces de que hay que tener oídos y prestar atención, porque este asunto no es meramente natural, sino un asunto espiritual. No es un asunto que corresponde a la naturaleza, sino un asunto que corresponde a la vida misma humana, donde el ser humano debe de recibir la palabra, y una vez recibida, el hombre debe de dar frutos dignos de arrepentimiento, porque ha conocido al Señor como su Dios, su Señor y su Salvador. La iglesia debe dar los frutos dignos de arrepentimiento. Entonces hablamos de la parábola del sembrador como la revelación y la presentación que Dios da de los misterios del reino de Dios. Y recuerde que el reino del Señor está entre nosotros por medio de la palabra, por medio del evangelio, y se hizo real en la persona de Jesucristo, porque ya había llegado el reino de los cielos. Y hoy, aunque ya el 2000 años 14, donde ya el Señor se fue, pero su Espíritu Santo ha dejado su palabra, todavía ese reino de Dios está entre esta humanidad, donde Dios quiere alcanzar a muchos y llevarlos a la patria celestial, porque la palabra declaró que su reino no era de esta tierra, pero Dios lo presenta y lo pone por medio del evangelio. El evangelio es el camino, es el medio para que el creyente entre al reino de Dios, y todavía la puerta está abierta para aquellos que todavía no han hecho su decisión por el Señor, y aquellos que están fluctuantes en medio de luchas y de pruebas, porque es necesario que las pruebas y los tropiezos vengan, declara el Señor, pero hay de aquel por quien venga. La iglesia del Señor debe estar produciendo frutos, unos a la verdad 30, otros a 60, otros a 70 y otros al 100%. El creyente va en aumento en cuanto a los frutos dignos de arrepentimiento, a la obra que Dios ha hecho en nuestra vida. Y recordemos que el fruto es el Espíritu de Dios que produce en el creyente. El creyente por sí mismo no puede producir fruto, pero el Espíritu de Dios que ha hecho morar en nosotros, la palabra declara que nos anhela celosamente. Entonces hoy se abre esa puerta para el amigo, para la visita, y aún para el creyente que está ahí fluctuando, débil en sus luchas, en sus pruebas, animarlos a que el Señor es el mismo, y que el creyente, si está dando frutos de 30, délo a 60. Y si no lo está dando a 60 y puede darlos más, darlo al 100%. La vida del creyente es una vida de frutos todo el tiempo. En este bregar, en este caminar del evangelio, el creyente todos los días es puesto a prueba a dar frutos dignos de arrepentimiento, y se abre la oportunidad y la puerta para aquellos que todavía no han aceptado el reino de Dios y no han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, para que también entren y participen de los misterios, de las revelaciones de Dios que hoy son manifestadas en este Nuevo Testamento por las Sagradas Escrituras en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Los misterios revelados antes del Antiguo Testamento salen a luz en el Nuevo Testamento en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios deja por sentado la enseñanza de la parábola del sembrador, y son aplicaciones de la vida con mensajes efectivos, reales y verdaderos, donde Dios quiere que las vidas entren y participen del reino de Dios y todas sus bendiciones. Dios les bendiga, Dios les guarde.